La década que va desde 1896, cuando asume el mando de la nación Federico Errázuriz Echaurren, hasta el momento en que Germán Riesco entrega el poder en 1906, muestra a los presidentes como víctimas directas del sistema parlamentario imperante en Chile. Presidentes marginados absolutamente de la conducción política van entregando el poder directamente y absolutamente a las manos de las directivas políticas. A esto debemos agregar que la crisis social anunciada por los movimientos populares de 1903 y 1905 va a ir en aumento. El déficit provocado por el devastador terremoto aumenta la deuda fiscal, generándose una gran cesantía que tensa aún más la situación. Montt, autoritario como su padre, enfrenta los movimientos huelguísticos con gran rudeza, entre ellos el dramático episodio de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Se rompe así el consenso social y la unidad nacional, muriendo la confianza política que había alcanzado el presidente Pedro Montt. Uno de los grandes males que aquejaron a la llamada República Parlamentaria fueron los problemas sociales que afectaban a grandes sectores de la población. Dicho en el lenguaje de la época, la llamada cuestión social. Cuando los contemporáneos hablaban de la cuestión social, se referían a una serie de problemas que afectaban a los sectores populares, problemas relacionados con las pésimas condiciones del hábitat popular, de los trabajadores que vivían hacinados en ranchos y conventillos, problemas tales como la desnutrición, las epidemias y enfermedades que diezmaban a la población, fundamentalmente la población urbana, condiciones todas de vida que hacían que Chile detentara una de las más altas tasas de mortalidad del mundo occidental. Pero la cuestión social no se caracterizaba solamente por la existencia de males que aquejaban al mundo popular, sino también por la proliferación del descontento popular, manifestado en huelgas, en protestas y en la difusión de distintas ideologías de redención social. Las nuevas organizaciones que surgen a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, organizaciones tales como las sociedades de resistencia, donde hay una fuerte influencia anarquista, o las mancomunales, donde hay influencia de las tendencias democráticas y socialistas, estas nuevas organizaciones sociales se van a plantear en un plano de reivindicación, de lucha, de resistencia del trabajo frente al capital, es decir, de reivindicación, de lucha y de resistencia de los trabajadores frente a los patrones y frente al Estado. Más aún, este malestar social va a tener una expresión política, y la expresión política va a ser el surgimiento de organizaciones políticas que plantean un programa de redención social, un programa de mejoramiento sustancial de la condición de los trabajadores. Organizaciones tales como el Partido Democrático, fundado en 1887, y más tarde de los primeros grupos anarquistas y socialistas que empiezan a emerger en los últimos años de ese siglo y que se van a traducir en la formación de los modernos partidos políticos populares como el Partido Obrero Socialista en 1912. Pero, ¿cuál era la actitud de la élite dirigente frente a todas estas manifestaciones de descontento social? Si uno examina la historia de aquellos años, se va a encontrar con que la actitud más común fue la de negar o minimizar el problema. Así tenemos, por ejemplo, que un político tan destacado como Enrique McKeever, líder del Partido Radical, cuando se le preguntaba por ahí por 1903 sobre la cuestión social, él decía, la cuestión social no existe en Chile. Si nos referimos al otro extremo del arco iris político de la época, al Partido Conservador, vamos a constatar que solo en 1901, es decir, 10 años después de ser conocida la encíclica Rerum Novarum
del Papa León XIII, recién en 1901 el Partido Conservador proclamó su adhesión al orden social cristiano, pero sin que esto fuese seguido de medidas prácticas. Y la actitud general de la clase dirigente fue básicamente la misma, es decir, atribuir el malestar social, atribuir el descontento social a causas artificiales, tales como la acción de agitadores políticos, la difusión de malas doctrinas, o por último, al carácter supuestamente congenital del roto chileno, a sus vicios, a su temperamento imprevisor, a su temperamento dilapidador. Solo un puñado de visionarios dentro de la clase dirigente fue capaz de formular análisis más lúcidos. Cabe citar, por ejemplo, a Valentín Letelier del Partido Radical, a Enrique Concha Subercaseaux de la tendencia católico-conservadora, o al joven Arturo Alessandri Palma, quien al presentar su memoria para obtener el título de abogado en 1893, hizo un trabajo sobre el tema de habitaciones para obreros. Con distintos matices, desde distintos ángulos, con distintos énfasis y orientaciones ideológicas, ellos y algunos otros plantearon que en Chile había un grave problema social, que era el deber de la élite dirigente afrontar ese problema y que el Estado tenía cartas que tomar en el asunto. Pero la actitud general, la actitud más difundida entre los sectores dirigentes fue el desconocimiento del problema, el minimizarlo. Y por lo tanto, la respuesta que ellos dieron y el Estado dio al descontento popular fue la represión. La respuesta más común fue la represión. Por eso, la primera década y el primer cuarto del siglo XX en general está plagado de masacres obreras. Por ejemplo, en mayo de 1903, cuando los trabajadores portuarios se levantaron en huelga para exigir reivindicaciones salariales, esto termina con un baño de sangre, 30 muertos y 200 heridos entre los trabajadores y 28 heridos leves entre los militares encargados de reprimir este movimiento. Ocurre algo parecido, aunque con un resultado un poco menos trágico, durante la llamada Semana Roja de Santiago, en octubre de 1905. El 6 de febrero de 1906, cuando los trabajadores del ferrocarril de Antofagasta plantean un movimiento reivindicativo, grupos de guardias blancas, esto es, cuerpos paramilitares organizados por los comerciantes y los empresarios, reprimen este movimiento con un resultado de 58 muertos, según las cifras entregadas por la Cámara de Diputados. Y, sin lugar a dudas, el hito más sangriento dentro de esta seguidilla de represiones a las reivindicaciones populares va a ser en diciembre de 1907, cuando se produzca la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, la cual arroja un balance de 140 muertos, según las fuentes oficiales, probablemente varios centenares, cifra que jamás se pudo conocer en detalle. Cuando la élite dirigente, cuando las autoridades de gobierno se aprontan a festejar el primer centenario de vida independiente, es decir, en 1910, cuando se inauguran importantes obras públicas, cuando se realizan grandes festejos, el país vive una profunda escisión social. Esto haría que un dirigente obrero, Luis Emilio Recabarren, escribiese un folleto, ese mismo año 1910, titulado Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana, donde él da a conocer su punto de vista, planteando que la fecha gloriosa de la emancipación no ha sonado aún para el pueblo, que el progreso obtenido durante este primer siglo de vida republicana solo ha beneficiado a la oligarquía, solo ha beneficiado a los ricos. Los pobres han quedado excluidos de los beneficios del progreso. En este mismo trabajo, Recabarren plantea que las clases populares son todavía esclavas, que están encadenadas al orden político con la cadena del cohecho,
del fraude y de la intervención electoral, y que están encadenadas en el orden social con la ignorancia y los vicios que caracterizan la condición popular. Recabarren plantea de que en Chile había una caricatura de libertad política y que ante el egoísmo manifestado durante un siglo por la burguesía chilena, solo cabía al pueblo y al proletariado la delicada e importante misión de solucionar la acuciante cuestión social. Hubo, sin embargo, una personalidad política que recogió este guante lanzado por la sociedad popular, y este no fue otro sino el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, quien desde comienzos del siglo XX empezó a formular algunas ideas que más tarde se traducirían en el planteamiento de un programa político reformista destinado a apagar el incendio que parecía amenazar a la sociedad dirigente, incendio que provenía desde el fondo del mundo popular. Pero el presidente Pedro Montt es de una fuerza y un trabajo infatigable, superando la adversidad política e iniciando un vasto plan de reconstrucción. Ordena la construcción del ferrocarril entre Ancud y Castro, en Chiloé, termina la línea ferroviaria hasta Puerto Montt y el camino longitudinal sur. Se inician las obras del ferrocarril trasandino, se construye el Palacio de Bellas Artes, edificios fiscales en Valparaíso y otras obras de apoyo a la educación y la cultura. Tanta energía desgasta rápidamente la salud del presidente Montt. Dificultades a la vista, desprendimiento de la retina y serias dolencias vasculares no impiden que viaje a Argentina para participar en las festividades del centenario de la nación trasandina. Se le ve agotado, gris. Al regreso no puede leer íntegro su mensaje presidencial ante el Congreso y, agobiado por los preparativos del centenario de la Independencia Nacional, delega el mando en el vicepresidente Elías Fernández Albano. Enfermo, el presidente Pedro Montt parte hacia Alemania a medicinarse. Llega hasta Bremen, donde fallece en brazos de su secretario. Tenía 61 años. Pero el vicepresidente designado, Fernández Albano, fallece a solo 2 meses de haber asumido el mando, en septiembre de 1910, 4 días antes del centenario de la independencia. Ante la emergencia asume el ministro más antiguo del gabinete, correspondiéndole a Emiliano Figueroa Larraín, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Investido del cargo de vicepresidente de la República, preside las celebraciones patrias en compañía del presidente de la República Argentina, José Figueroa Alcorta. Por esos hechos de la casualidad histórica, dos Figueroa encabezaban las festividades del centenario.